Hola amigas y amigos, estamos de nuevo aquí otro domingo. El domingo anterior hablamos de la gracia, lo que Dios es y lo es solo Él, es su propia naturaleza, pero es un don para nosotros que no corresponde a nuestra naturaleza. Y entonces lo llamamos que es gratuito, es gracia porque es un don gratuito que solo Dios lo es y nos lo da a nosotros, a quien no corresponde por naturaleza, ¿no? Hoy vamos a hablar entonces sobre el problema o el tema del lenguaje de la fe. Si Dios trasciende toda nuestra realidad, ¿qué vale el lenguaje con que nosotros intentamos decir a Dios o acceder a Él, ¿no? Pues bien, ese lenguaje obviamente es sacado del mundo, ya para decir el mundo propiamente, ¿no? E intentamos decir lo que no es mundo, a Dios, lo divino, ¿no? El intento de decir lo indecible es el lenguaje de la fe. En categorías de historia de religiones o de antropología, a eso lo llamamos el lenguaje mítico. El mito. Con el mito es un lenguaje que intenta, con categorías sacadas del mundo, decir una realidad que no es el mismo mundo, que no aparece así en el mundo, ¿no? Es la mitología, ¿no? Y la forma que tenemos de intentar conectarnos con esa realidad que nos trasciende, que intenta decirse míticamente, ¿no? La forma de acceder es el rito. Con el rito intentamos acceder a lo inaccesible, así como con el mito intentamos decir lo indecible, ¿no? Ese es el lenguaje mundano con el cual intentamos decir y acceder a lo que no es el mundo, que lo trasciende. En términos lógicos, eso, ya desde Aristóteles, es cuando se preguntaba ¿qué valen nuestras ideas? Las ideas, ¿qué valen? ¿Qué verdad tienen? ¿No? Y ese lenguaje, esas ideas, pueden ser de dos tipos. Pueden ser ideas unívocas. Unívoco, pensamiento unívoco, ¿qué significa? Que a partir de lo que yo conozco, ya sé lo que significa una idea, una afirmación que afirma algo que no conozco. Que sé yo, alguien que va a la luna y vuelve de la luna y nos dice que ahí había rocas, yo, a partir de lo que es una roca en la Tierra, yo lo sé, ya sé lo que significa que hay rocas en la luna. Es un concepto unívoco, es lo mismo, ¿ya? Teniendo lo que hay aquí, ya sé lo que significa allá aunque no haya estado en la luna, ¿no? Ahora, lo contrario sería el lenguaje equívoco. Es decir, a partir de que yo sé, un gringo, ¿no?, que sabe que blanco indica el color blanco, la blancura, y entonces alguien le cuenta sobre blanco encalada, y él, a partir de la blancura, que sabe lo que significa blanco, me emblanquina blanco encalada, se equivoca. Del hecho de saber lo que significa blanco en tu contexto de blancura, no sabes nada de lo que significa blanco aplicado a encalada. Y si lo aplicas, te equivocas. Es un concepto equívoco. Pues bien, lo que decimos de Dios es un lenguaje que vale unívocamente o es equívoco. Si fuera unívocamente, ¿qué implicaría? La idolatría. El que identificamos con Dios nuestras propias imágenes, ¿ya? O sea, proyectamos en Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Eso sería lo unívoco, que es la idolatría. Pretender que conocemos a Dios a partir de lo que en la tierra ya sé lo que significa Dios. Yo con que sé lo que significa mi papá, mi padre, al decir Dios es padre, ya sé lo que eso significa, porque es como mi papá. Eso sería una proyección idolátrica. Y por eso decimos no es más padre que madre, porque padre no es unívoco, y por tanto podemos decir también madre, porque no es ni padre ni madre. No seamos idólatras, no es una fotografía de lo que Dios es, ¿no? La alternativa es entonces equívoco, pero si fuera meramente equívoco, ¿qué implicaría? Que da lo mismo lo que digamos, nunca decimos nada. Siempre decimos algo de aquí, de la tierra, para decir lo que no es Dios, ¿no? No sé, valdría lo mismo decir Dios es Padre que decir Dios es sanguijuela, porque de todas maneras nada que ver. No, entonces decimos no es puramente equívoco, sino que es análogo, y surge ahí una categoría distinta, la analogía, que es más cercana a la equivocidad que a la univocidad. Es más lejano, es más la diferencia
con respecto a lo que decimos sacado del mundo, aplicado a Dios, es más siempre la diferencia que la semejanza. Tanto que puede ser siempre más válido negar lo que afirmamos que afirmarlo. Dios es tan Padre, que por mucho que inflemos esa idea sacada del mundo, clotea al decirle a Dios, queda solemnemente ridícula, de tan lejano que es lo que eso pueda significar en la realidad de Dios, ¿no? Eso es lo que llevará al mismo catecismo de la Iglesia Católica, ¿no?, a decir en el número 170, antes de empezar el credo, los dogmas, las formulaciones, fíjense lo que dice: no creemos en las fórmulas, que a continuación vendrán, el credo, ¿no?, sino en la realidad que éstas quieren expresar y que la fe nos permite tocar, entre comillas lo pone, puesto que el acto de la fe del creyente no tiene como objeto los enunciados, las fórmulas, sino la realidad a la que pretenden apuntar. Es más la diferencia que la semejanza. Sin embargo, nos acercamos a esa realidad con la ayuda de las formulaciones de la fe. Son medios, no son el objeto de nuestra fe lo que decimos de Dios. Es un medio para intentar decir lo que propiamente es indecible. Fíjense, hay un texto bíblico, Isaías 55, nos da una clave, dice: porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice Yahvé. Cuanto son los cielos más altos que la tierra, tanto están mis caminos por encima de los vuestros, y por encima de los vuestros están mis pensamientos. Y después dirá: así la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero y cumple su misión. Lo que pretende esa palabra busca producirlo, ¿no?, aunque no vale como información, es más la distancia del cielo a la tierra todavía, ¿no? Es lo que dirá también el texto de San Pablo, 1 Corintios: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Pues Dios nos lo ha revelado por su Espíritu, que el Espíritu todo lo escudriña hasta las profundidades de Dios. En ese tema del Espíritu de Dios, Él sabe lo que significa lo que intentamos decir. No es lo que yo me imagino, sino que es una realidad que trasciende toda imaginación. En la carta a los Romanos dirá algo parecido, Pablo dirá: y el mismo Espíritu de Dios viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el mismo Espíritu aboga por nosotros con gemidos inefables, y el que escudriña los corazones conoce cuál es el deseo del Espíritu de Dios, porque intercede por los hombres según Dios. ¿Ya? De manera que nuestra plegaria, nuestra formulación de fe, siendo nuestra, es infinitamente más que nuestra. Apunta a una realidad que nos trasciende. Eso es el tema con respecto al qué vale tiene el lenguaje de la fe, que es un lenguaje que no pretende informar, pretende transformar, ¿no? Y análogamente vale para el rito. El rito, ¿qué son? Son los rituales, los actos por medio de los cuales intentamos acceder a lo inaccesible. Ahí el riesgo, ¿dónde está? En otro tipo de idolatría ritual, que es la magia. Cuando un rito, y siempre que hay ritos, hay el riesgo de la actitud mágica, como que siempre que hay fe, hay el riesgo de la idolatría, que puede producir guerras de religión, al confundir lo que yo me imagino con lo que Dios es, como lo único absoluto es lo que yo me lo imagino, y produce guerras de religión, sobre todo entre religiones monoteístas, que pretenden absolutizar su sistema, porque Dios es solo uno, que es el mío, ¿ya? Ese es el riesgo. Y el rito igual, la magia pretende, en primer lugar, el rito, que hecho el rito que yo controlo, tengo controlado el poder sagrado. Dios no es libre en relación a mi rito, está obligado a hacer aquello a lo cual el rito le obliga. Esa es la primera actitud, la primera característica de la actitud mágica, la pretensión de que es automático el rito, que yo tengo controlado el poder. Dios no es libre en relación a mi rito, está obligado a hacer aquello a lo cual el rito le obliga. Ahora, segunda característica,
Si hago el rito que pretende ser automático y falla, no me resulta, rezo por el pan y hay más hambre, entonces me viene la pregunta, ¿por qué falló? ¿Cómo es que no es automático y yo lo pretendo, no? Entonces se atribuye que eso es por falla del mismo rito, falla técnica, no hice bien el rito. Y tiende esa perspectiva, entonces, a asegurar hacer bien el rito, que es la obsesión ritual, el ritualismo. Asegúrate de que no haya falla técnica. Y se pone a veces obsesivamente, sobre todo el ritual, que no haya ninguna falla técnica en las rúbricas, ¿no? Porque si no hay falla técnica, no falla. Si falla es que no lo hice bien. Por tanto, asegúrate de hacerle bien. Y hay incluso neurosis rituales. Gente que depende del rito porque entonces se buscan gurús, especialistas en el rito, para asegurar que no haya falla técnica. Y se pierde de vista el sentido del rito porque nos hacemos esclavos de la fórmula ritual para que no haya falla técnica, ¿no? Ese es el riesgo. Y hay que evangelizar el rito. Ya, la palabra no pretende informar, pretende transformar. El rito no pretende acceder a lo inaccesible gracias a la eficiencia de mi rito, sino abrirme al don gratuito de Dios. Ahí estamos la relación entre el lenguaje y el rito, con que es Dios quien salva gratuitamente. Y si nos abrimos con buena voluntad, Dios viene. Esa trascendencia se hace presente, no como resultado de la eficiencia ni de nuestros lenguajes, como la idolatría, ni de nuestros ritos, como la magia. Eso es lo que hay que reflexionar. Esa misma línea es lo que yo querría el próximo día profundizar más, pero aplicándolo a el lenguaje bíblico mismo. ¿Qué vale el lenguaje de la Biblia, que llamamos palabra de Dios? ¿Qué valor tiene? ¿Qué significado tiene ese lenguaje? ¿Cuál es el hilo conductor para comprender bien lo que pretende la Biblia? Por lo cual llamamos palabra de Dios. De eso hablaríamos el próximo día. Buenas tardes y cuídense. Ánimo.